Hasta este punto hemos visto cómo integrar PayPal en nuestra aplicación de Next.js, usando las herramientas más directas que este nos da, como botones de pago para productos simples o suscripciones, y también hemos usado su API para gestionar estas últimas. Pero, ¿qué pasa si queremos implementar nuestro propio checkout? Aquí es donde entran los Cart Fields, una herramienta de PayPal para extender nuestro checkout. Para ver cómo funcionan estos campos, voy a comenzar simulando una serie de productos de un carrito y un componente cliente de Next.js voy a iniciar cargando el SDK de PayPal. Para extender nuestro checkout vamos a usar los Cart Fields o campos de tarjeta, los cuales no son más que inputs preconfigurados de PayPal para recoger de manera segura los datos de pago del cliente en nuestra web. Estos deben estar envueltos en su provider, el cual recibe algunas funciones que estaremos analizando en un momento y pueden cargarse tanto de forma conjunta o independiente para flexibilizar su diseño. Además, vamos a incorporar el botón de pago que configuramos en el primer video como forma de pago alternativa. En nuestro botón Submit vemos el uso del hook Use PayPal Cart Fields, en el cual obtenemos la información del formulario pudiéndolo validar, obtener el estado y enviar. Vamos a analizar un momento el flujo de este checkout para comprender cómo se lleva a cabo la integración. Una vez que nuestro cliente ingresa sus datos personales y envía el formulario desde checkout, se lanza una llamada al método createOrder que configuramos en el provider. En este debemos realizar una petición post a la API de PayPal para registrar la nueva orden y recibimos el ID de la misma. En caso de ser necesaria verificación de la transferencia por motivos de seguridad de la transacción, se lanzará un pop-up para la autenticación 3DS. Entramos en el flujo de aprobación, en la función onApprove que pasamos al provider. Acá vamos a usar nuevamente la API, esta vez para capturar el pago de la orden y de esta manera procesarla, terminando con informar al cliente el estado de su transacción. Regresando a nuestro código, vamos a analizar las funciones del flujo, comenzando con onError, donde simplemente notificamos si ha fallado algo en el flujo. Para createOrder vamos a ocupar una acción en el servidor donde haremos una llamada a la API, procesando los detalles del carrito en base a los parámetros requeridos por la documentación, la cual les dejo en la descripción del video. Una vez enviada esta petición, validamos que recibamos el ID de la orden y pasamos al flujo de onApprove. Nuevamente, nos vamos a una acción de servidor donde llamaremos al Import Capture de la API y de su respuesta extraeremos los detalles de la transacción para mostrarlos para este ejemplo. Vamos a probar la integración para terminar y para eso usaremos una tarjeta de pruebas de PayPal cuyo link les dejo abajo. Una vez completada, vemos ya todos los detalles. Además, podemos simular transacciones fallidas indicando un nombre de cliente especial. Por último, probamos nuestro botón de pago con PayPal. Y eso ha sido todo por hoy, pero te invito a que no te pierdas el próximo video, pues estaremos viendo cómo generar y enviar facturas con PayPal. Dime qué te ha parecido este video en los comentarios, deja tu like y suscríbete para así dominar la web moderna desde el núcleo con Core4Dev.